noches, mi nombre es Lina María Caro, estudiante de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy nos encontramos con el docente. Buenas noches, mi nombre es Carlos Posada, docente. Y nos vamos a preparar a hacerle una entrevista. Entonces, la primera pregunta. ¿Considera usted que el artículo 40 de la sección 2 del capítulo 5 del decreto 2277, donde se dice los hijos de los docentes al servicio del Estado tendrán prelación para el ingreso a los planteles oficiales y semioficiales, ¿considera usted que esto se cumple? En la gran mayoría sí se cumple, pero hablando de un porcentaje, yo creo que en el 15 o el 20% no se cumple esas medidas, esas normas. 2. ¿Cuál es su opinión acerca del ascenso de los educadores sin título? Pues es muy relativo porque muchas veces personas o docentes que tienen título en diferentes especialidades tienen menor conocimiento que un profesor o un docente que sea empírico. Es relativo. ¿Considera usted que la función del docente de carácter profesional, que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje, la cual influyen en la planificación y la ejecución de la evaluación del mismo proceso y el resultado de otras actividades, en el sector público se lleva a cabo o tiene carga extra? En algunos planteles sí hay una carga extra para los docentes, que de pronto las directivas de cada plantel no se limitan a que el docente esté trabajando específicamente en su materia o en su licenciatura, sino que les ponen cargas extras como disciplinarias o diferentes áreas también en diferentes partes académicas. A partir de su experiencia profesional, ¿considera usted que los decretos que regulan la profesión del docente, el 2277 y el 1278, cuentan con los parámetros indicados a la hora de inserción de nuevos docentes al escalafón nacional? Hay muchos docentes o licenciados que están llegando o que tienen otra profesión y por ende ya los están avalando como docentes de los sectores públicos, sin necesidad de ser licenciados, un ejemplo de literatura o de matemáticas, simplemente con el hecho de ser un químico ya puede llegar a entrar como licenciado o como docente dentro de la parte pública. ¿Qué opinión le merece la asignación básica mensual de los docentes que se rigen por el decreto 1278 y que dentro de su formación profesional no son licenciados? O sea, aquellos profesores que, como su merced nombrado anteriormente, no son licenciados, sino que son químicos o estudiaron matemáticas sin tener pedagogía, pero están ganando más o un salario igual a los que son licenciados. ¿Qué opinión? No me parece justo porque pues realmente el docente estudia para ser docente y tendría que tener un mejor salario que una persona que estudia para una arquitectura o algo, que no tiene la pedagogía de la cual ha estudiado el docente, que sí se ha esmerado 4 o 5 años para sacar su título, y llegan otras personas con diferentes profesiones a ganar un poco más o igual. Entonces no me parece equitativo para los docentes. Respecto a las plazas, aquí me refiero a los docentes que llegan de reemplazo cuando el docente titular tiene alguna calamidad, una incapacidad, los que llegan de reemplazo. ¿Considera usted que ejercen la profesión solo en esta área? ¿Contribuye a resignificar la profesión docente en Colombia? En algunos casos no creo yo que no hacen muy bien el trabajo, simplemente van, llegan y ocupan ese espacio que el docente titular ha dejado por X o Y razón, y entonces simplemente llegan como a gastar el tiempo nomás y no hacer un buen trabajo y seguir con el buen proceso que tiene el profesor o el docente titular. El gobierno nacional reglamenta el sistema educativo de los docentes y directivos para cada grado y cada nivel salarial. Aquí vamos por escalafones, entonces según el estudio que tiene el profesor, ese será su sueldo. ¿Cree usted que esto es justo? Según sus estudios, ¿ganen un salario? Obviamente debe ser justo según, si uno se va preparando mucho más, obviamente es justo que esa persona que está más preparada
gane un poco más, tenga mejor beneficio. Tiene un tiempo determinado. Ya. Dentro de la misma pregunta, si se está cumpliendo, ¿cree que el gobierno está garantizando a las personas que siguen estudiando, se sigan preparando salarios mejores? La verdad no. La verdad no, porque el docente yo creo que es una de las profesiones con más bajo perfil económico que otras profesiones que realmente no tienen los estudios que tiene un docente para poder ganar tal salario. No me parece justo. En el capítulo 6 del decreto 1276 nos hablan de los estímulos e incentivos de los docentes. ¿Considera usted que el gobierno sí? Del decreto 1276 del 2012 nos hablan de estímulos e incentivos a los docentes. ¿Considera usted que el gobierno y las entidades públicas garantizan y cumplen este artículo? La verdad no lo garantizan en un 100%. Muchas veces el gobierno está prometiendo esos incentivos y a la gran mayoría de docentes no se les da, simplemente se filtran por otros lados y la verdad no llegan a su destino. ¿A qué debería ser? Según el artículo 3, son profesionales de la educación las personas que poseen un título de licenciado en educación por una institución de educación superior. ¿El sector público y privado garantizan lo anterior? Esta pregunta refiere teniendo en cuenta que a nuestro país han llegado ahorita muchos venezolanos y teniendo en cuenta que el contexto de Venezuela es que allá todos se llaman licenciados. Ellos han aspirado a ingresar al sector público como docentes y muchos han conseguido el puesto teniendo en cuenta que son licenciados. Ahora la pregunta es, ¿cree que el gobierno sí está garantizando que sean licenciados en educación, o sea, sean docentes, o con que tengan el título de licenciados ya para ellos es suficiente? No lo estará garantizando por lo mismo que yo había contestado en la pregunta anterior, que personas que simplemente tienen una profesión como arquitecto, como matemático y no con la licenciatura como tal para tener una buena pedagogía, no están entrando al sector público y entonces están desplazando a las personas que sí se han preparado para estos cargos.